Querida iglesia, muy buenos días. Para mí es un gusto saludarlos en esta hermosa mañana, donde nuestro Dios Todopoderoso nos regala un nuevo día para regocijarnos, para alabarle, para exaltarle, sobre todo para escuchar y entender, aprender de su palabra. Para mí es un hermoso privilegio nuevamente estar delante de ustedes a través de estos medios virtuales predicando su palabra, tratando de enseñar cuál es su voluntad para su iglesia, en especial para la iglesia de Venecia. Permítame orar. Señor, te doy gracias porque en esta mañana es tu iglesia la que se reúne para alabarte, para adorarte, para aprender sobre lo que tú tienes para ella, Señor. Gracias te doy por lo que haces, lo que has hecho y lo que harás con tu iglesia, Aposento Alto Venecia. Bendice, Señor, este tiempo en donde tu palabra va a ser predicada, donde tu enseñanza va a ser puesta en el atrio para que podamos guardarla en nuestro corazón, que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Te ruego que me uses como instrumento, ese instrumento tuyo en donde eres tú quien trae a mi corazón un pasaje, una porción de tu palabra, Señor, para tratar de explicarla y inquirirla, Señor. Te ruego que me permita, Señor, ser solamente ese mensajero de lo que tú has preparado el día de hoy. Gracias te doy, Señor, a ti sea la honra y la gloria en este tiempo, mi amado Jesús. Amén. Bueno, iglesia, voy a compartir mi pantalla. Bueno, quiero hablarles el día de hoy de un tema que para muchos ya es muy conocido, pero que en estos días el Señor ha puesto en mi corazón una inquietud, y es cómo el Señor obra a través de las iglesias en circunstancias difíciles para cuidarse los unos a los otros y para apoyarse a través de su provisión que le da a esos miembros. Por eso el día de hoy el título de esta enseñanza es La iglesia de Corinto y cómo un ejemplo de la iglesia de Macedonia puede enseñarnos hoy grandes cosas. Vayamos a la palabra de Dios. Vamos a estar analizando la segunda carta de Corintios en el capítulo 1, en el capítulo 8, desde el versículo 1, tal vez hasta el 9 o el 10. Permítame leer. Asimismo, está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es un pasaje que indudablemente habla de una iglesia que está deseosa de ofrendar. Muchas veces hemos hablado de la ofrenda, sí, cómo diezmar, cómo debe estar nuestro corazón, de qué manera prepararla, en muchos sentidos. Pero hoy el Señor ha puesto radicalmente algo diferente, particularmente a mí como su siervo en el manejo de la tesorería y en preparar los informes para la asociación. Vemos como en la segunda carta de Corintios, versículo 1 dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia en gran necesidad, con mucha pobreza,
Pero vemos que para esa iglesia, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, muestra esa gracia inmensurable, esa gracia que no alcanzamos a entender. Y esa gracia de Dios tiene un contexto en donde para la ofrenda tiene una razón fundamental. La gracia de Dios también la vemos, así como la vemos para la iglesia de Macedonia, la vemos para la iglesia para nuestra iglesia. Porque es que la iglesia no era el local que teníamos hace 15 días en el barrio de la Quería. La iglesia somos tú y yo. Como Venecia, la llamamos Venecia por el sector donde nació hace 30 años. Vemos esa gracia que por más de 30 años nos mantuvo. Y hoy nos podemos reunir a través de este mecanismo virtual. Sin embargo, esa gracia para poder preparar a los hombres fieles, hombres y mujeres fieles para ofrendar, esa gracia tiene dos características. La ofrenda es por la gracia de Dios en cuanto, discúlpeme, coloqué gracias, por la gracia de Dios en cuanto a, primero, es una gran oportunidad. Hoy en día, yo tengo que dar testimonio y de eso voy a hablar ahora. Y, y a veces el Señor me sorprende de muchas maneras, porque hay muchos hermanos que están esperando la oportunidad para poder ofrendar de nuestro local bíblico. Y nos llaman, hermanito, no nos vamos a reunir. ¿Cómo le hago llegar la ofrenda? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? Inclusive han venido hermanos a la iglesia a golpear, decirme, Vlad, mire lo de la ofrenda para el Señor. Y lo digo de esa manera, para el Señor. Entonces, es una gran oportunidad. La iglesia de Macedonia lo entendía de esa manera. Y Pablo le estaba contando a la iglesia de Corintio que esa misma oportunidad la tenían ellos, que en una circunstancia diferente, tal vez no en extrema angustia y pobreza, podían hacerlo. La segunda es que la ofrenda tiene una característica que es voluntaria. El poder ofrendar es voluntario. Y esa voluntad viene dada por esa gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un don, es algo que el Señor nos da. Si el Señor está poniendo en tu corazón el poder ofrendar, en lo que para muchos es el diezmo, que para la iglesia del Nuevo Testamento, para ti y para mí, es más que eso, es la ofrenda que está enmarcada no por un porcentaje, sino por un grado de gratitud y amor, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, la ofrenda está enmarcada en esa gracia de Dios. No es para todo el mundo, no es para cualquier persona, es para la iglesia de Cristo. Por eso me gusta cuando más adelante Pablo nos muestra que es un privilegio. Sin embargo, en el versículo 2 de Corintios 8, 2 Corintios 8, nos dice que esa iglesia que está en gran prueba de tribulación, ¿sí? La iglesia de Macedonia nos está dando ese ejemplo porque estaban pasando angustia económica. Sin embargo, entendían que la iglesia de Jerusalén estaban en oprobio, estaban siendo perseguidos, estaban siendo arrollados, tal vez con hambre, sitiados, no lo tenemos claro, pero sí estaban pasando angustia. Hoy en día, nuestra iglesia de Venecia tiene esas tres circunstancias. Indudablemente, como iglesia, vivimos una prueba. Una prueba porque ya no tenemos dónde reunirnos, ya no nos podemos reunir aún. No tenemos un lugar, no tenemos autorización por el Estado y tal vez nos demoremos. Y ustedes y yo sabemos cuán grande prueba es esa, porque la iglesia vive por el amor de Cristo, el poder tener comunión los unos con los otros. Y para mí realmente esa es una gran prueba. Me gozo porque tenemos estos mecanismos, pero no hay como poder llegar y estrechar una mano, dar un abrazo, un ósculo santo, mirar a los ojos a mi hermano. Y esa es una gran prueba. Además de eso, nuestra iglesia, en algunas circunstancias, para algunos hermanos está siendo de gran angustia económica.
en donde tal vez no han tenido para pagar los servicios, se han quedado sin empleo. Para algunos otros, con la fortuna de poder trabajar, seguir adelante, tenemos un poquito más de capacidad como la iglesia de Corinto. Y para algunos otros, en la angustia económica, en la estrechez, estamos deseosos de ofrendar, como la iglesia de Macedonia. Entonces, la iglesia de Venecia está enfrentando una gran prueba. Y no solo Venecia, en general, pero me corresponde a mí, como miembro de la iglesia de Venecia, hablar en título personal. Dice Pablo que la abundancia de gozo sobresalía para eso, para esta iglesia. En esa tribulación y su profunda pobreza, se gozaban en poder ofrendarle al Señor. Y cuando hablo de gozo es una enorme alegría, una felicidad invaluable de poder ofrendar. No estoy hablando del diezmo, que obviamente es para el Antiguo Testamento, puede tener aplicabilidad en el Nuevo Testamento, pero estoy hablando de ofrendar, en donde parte de la ofrenda sí tiene que ver con el dinero. Y en su profunda pobreza, abundaron en riquezas, esas riquezas que no solamente es la parte económica, sino el poder ver la angustia de un hermano, llamarlo y decirle, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, no tengo mucho, pero te puedo apoyar con esto. En esas riquezas se nota la generosidad. Y no tiene que ser una gran cantidad, ¿sí? Pero es el corazón del hombre. Nos gozamos en saber que es la voluntad de Dios. O sea, en este momento, lo que está pasando tiene un propósito. En este momento, lo que ocurre con la iglesia tiene un propósito. Para algunos, nos está enseñando cosas, nos está llevando a tener un encuentro más fuerte con Él, nos está llevando a ser fortalecidos en la oración, nos está llevando a tener algo más de disponibilidad de tiempo para podernos incluir en estudios bíblicos, tal vez en fiel, no sabemos. Pero lo que sí estoy seguro es que está la voluntad de Dios. Y en eso, personalmente, yo me gozo. Porque no hay nada más importante que ustedes y yo, como siervos fieles, hijos de nuestro Señor, hagamos la voluntad del Señor. La generosidad tiene un marco muy importante. Hace que en la escasez haya abundancia. No importa cuánto, no importa. Y es a eso que se refiere, las riquezas. La generosidad es un don dado por Dios. Como veíamos, la gracia de lo que el Señor nos da, de eso podemos dar. Y la generosidad enmarca el amor el uno por el otro. Ahora, ustedes se han dado cuenta que hoy en día no tenemos un local bíblico donde reunirnos. Y algunos podríamos llegar a pensar, listo, no tenemos el local, ya no hay necesidad, ya no necesitamos ofrendar. Equívoco, error, graso error. Porque nos damos cuenta que la necesidad, que la iglesia no es un lugar físico. Sí, teníamos una obligación de pagarlo. Pero el verdadero objetivo de la ofrenda no es ese. El cubrir los gastos de un local no es el objetivo principal. Es parte, pero el objetivo principal es el cuidado de la iglesia, de la grey, en todos los aspectos, en amor, en donde poderse congregar, en su cuidado. Y hoy en día tenemos esa necesidad de otra manera, donde debemos apoyarnos los unos a los otros, como lo hizo la iglesia de Macedonia y como estaba buscando Pablo que lo hiciera la iglesia de Corintios con la iglesia de Jerusalén. Por eso, Pablo está hablando de esa ofrenda. Hoy en día, aunque el contexto no sea el mismo, sigue el mismo marco. Tal vez no para nosotros mismos, no sabemos, pero si la iglesia ofrenda, podrá tener un músculo económico con el cual poder apoyar, tal vez no muy lejos, en 6 meses que volvamos a reunirnos, un misionero, un obrero de tiempo completo, que lleve su palabra a otras personas, que trabaje para el Señor.
En esa generosidad es que pensamos que el Señor se va a, a glorificar porque va a haber sobreabundancia. No sé cuándo, tal vez pronto. Ese es mi anhelo. Y el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Y ahí sí que me toca a mí dar testimonio. El Señor me puso hace algunos años como tesorero, como administrador de los recursos que Él provee para su iglesia, a través de cada uno de nosotros como miembros. Y yo puedo dar testimonio. Y de eso sí, como les decía, hay personas que han venido a mi puerta a tocar. Vladimir, mire la ofrenda. Hay personas que nos llaman a Mauricio, a mí, a Mario, tal vez a Carlitos, a José. Venga, es que tengo la ofrenda, ¿cómo la hago llegar? Y eso muestra realmente el agrado y lo que hay en el amor de un creyente. Porque conforme a sus fuerzas, ha podido entender que hay necesidad. Que el llamado a ofrendar no está para pagar un local. Que el llamado a ofrendar es para cuidarnos los unos para los otros, para los unos con los otros, para apoyarnos, para cuidar de nuestra necesidad los unos con los otros y para llevar la gloria de su evangelio a las naciones. Que para ello necesitamos un local, sí. Que para ello necesitamos muchas cosas, sí. Pero el principal propósito de la ofrenda es llevar el evangelio, cuidar la grey, apoyarnos los unos a los otros, tener tiempo de comunión, de compartir, de poder expresar el amor de Cristo el uno por el otro. Y por eso me gusta que, aunque sea mucho, poco, es conforme a las fuerzas de cada uno, con un agrado. Y más allá, tal vez para muchos. También soy testigo de el enorme esfuerzo que algunos de ustedes y nosotros hemos hecho en poder dar más, en poder dar más de lo que podíamos pensar. Que si estoy sin trabajo puedo tener la oportunidad de ofrendar, es dar más. Pero ese no es el real objetivo de mi charla. El objetivo de mi charla o de mi enseñanza es que entendamos que es por la gracia del Señor que tú y yo podemos ofrendar. Y ese privilegio no lo puede quitar nadie. El testimonio que les acabo de dar me hace recordar que es un privilegio y es como el testimonio de aquella viuda de Lucas, en donde con 2 blancas, el Señor dice, ella ha dado más de lo que tenía. Y es olor fragante para ellos, inclusive más que lo que los ricos daban de lo que les sobraba. Entonces, el ofrendar realmente es un privilegio y no tiene que ver con la cantidad. Viene a mi mente el día de ayer, bueno, mi mamá está de trasteo, abro un paréntesis rápidamente, estuvo de trasteo, se cambió de lugar donde vivía y obviamente mi mamá es un adulto mayor, vive solita, pues ahí acudimos los hijos y los nietos. Y todos, algunos grandes, otros pequeñitos, llevábamos y cargábamos y mirábamos en qué ayudábamos. Y mi sobrinita pequeñita tiene 6 años, 7 añitos. Obviamente es niña, no tiene fortaleza. Decía, tío, dame algo para llevar. Y le entregaba una pequeña caja, liviana, tal vez 100 gramos, una cajita, alguna cosita. Y el gozo y el gusto que ella tenía por estar ayudándole a la abuelita, se le veía en los ojos. Se fascinaba, aunque se cansaba, era el mismo gozo y gusto, tal vez Vladimir o mi hermano, como adultos y hombres, podíamos tener por cargar algo grande. Pero es lo mismo, no importa la cantidad. Era el privilegio que tenía esa niña de ayudar. De la misma manera, aplica para la ofrenda. Es el privilegio que tú y yo tenemos, sin mirar la cantidad. Y es el privilegio que el Señor nos da a los creyentes, porque es conforme
a lo que el Señor nos ha dado. No se trata de cuánto, es lo que el Señor pone en tu corazón. Y te aseguro que la voluntad de mi pequeña sobrinita era la misma voluntad de mi hermano y la mía, o la de mi misma mamá. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Ofrendo porque tal vez semana tras semana decíamos no teníamos para pagar el local. Yo les tengo que dar testimonio que lo que muestra Pablo en este tiempo, como lo han marcado en los anuncios Mauricio, en las reuniones de oración y los líderes de la iglesia, es que ya no pagamos un local, pero como hizo la iglesia de Macedonia y como se pretendía con la ofrenda de Corintios, apoyar a la iglesia de Jerusalén. Con tu ofrenda y la nuestra, hemos podido apoyar a hermanos que tal vez obviamente es muy incómodo decir, mire, estoy sufriendo una angustia económica. Y tal vez uno no está dispuesto a decir, mira, pero hay angustia. Hemos podido apoyar familias. No es el momento de decir cuántas, pero se han destinado esos recursos bíblicamente. Hemos podido pagar nuestras obligaciones frente a la asociación. Y en eso le doy la gloria al Señor. Porque te aseguro que tal vez un niño de una familia que no tiene alimento, cuando su papá le dé alimento por la prenda de una iglesia, él va a entender que hay un Dios vivo. Entonces debemos entender que hay un propósito. Y ese propósito es en el cual tú y yo podemos hacer parte. El propósito de él mismo glorificarse en lo que se hace con esos recursos. El Señor se glorificó llevando recursos a Jerusalén. El Señor se glorifica hoy llevando recursos donde hay necesidad. Quisiéramos que fueran más, pero a veces no alcanza. Y aquí está el ejemplo de la vida, me adelanto un poquito, pero es indudable que ella, si tenía 3 blancas, dio 2 o 2,5 y se quedó con media. No estoy diciendo que tú entres en angustia para ofrendar, pero sí que ofrendes conforme el Señor coloque en tu corazón. Y eso muestra un grado de espiritualidad. ¿Qué tan espiritual estás siendo tú con el Señor? ¿Estás teniendo un tiempo de oración? ¿Estás teniendo un encuentro personal con el Señor? La misma iglesia de Macedonia rogaba con ruego que pudieran ofrendar, que pudiesen ofrendar y participar de ese privilegio para los santos, para aquellos escogidos. Hoy tú y yo podemos hacer lo mismo. Y de hecho les contaba, hermanos nos llaman, ven, ¿dónde te consigno, Vladimir? ¿Dónde consigno, Mauricio? ¿Puedo ir a tu casa, te llevo la ofrenda? Es un privilegio que pudiésemos participar para los santos. Y cuando hablo de los santos no se refiere únicamente para nuestras familias que tienen necesidad. Hablo de aquellas personas que tal vez con los recursos que tengamos podamos llegarle a presentarle el Evangelio y puedan recibir la bendición espiritual por un mecanismo económico que la iglesia está soportando. Tal vez una licencia de algún streaming, de un Zoom, que podamos hacer las cosas un poquito mejor. No sé. Tal vez volviendo a la normalidad, pagando un local, sí, pero invertir un poquito más en cosas, en evangelismo. Y a eso me refiero, en participar de ese ministerio. Es un privilegio. Y me encanta esta gráfica porque el Señor nos da ese privilegio, el ser escogidos para su obra, el ser escogidos como su hijo, como sus hijos, es un hermoso privilegio. Y de una manera tremenda. Y nos da ese privilegio de poder participar en su obra. No todo el mundo puede tener participación en la obra poderosa del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y tú y yo podemos hacerlo a través de los dones que el Señor nos ha dado, los que tú ya conoces en tu vida, pero también el dar
es un don. El ofrendar es un regalo del Señor. Y míralo así. No importa si es un céntimo o es 1.000.000.000 de pesos, 1.000.000.000, no importa. Es ese privilegio. Es hacer parte de, es poder compartir. No se trata del simple hecho de, de poner un dinero. Y aquí quiero tomarme un minuto. Coloqué ese EJ precisamente para cortarme de un ejemplo. Normalmente, cuando tú ofrendas, te haces partícipe de la obra. Y el hacerte partícipe es que tú estás involucrado. Es el ejemplo de aquel papá que en su hogar, él es el proveedor, sí. Él es el que lleva junto con, de pronto, la mamá si trabaja. Pero la función de nosotros como padres, además de proveer, es cuidar, compartir, velar del cuidado, hablar con nuestra familia, ver qué necesidades tienen, estar ahí, involucrarnos. Uno como papá no puede sencillamente llegar, sacar, aquí está el mercado, aquí están los servicios, tan, y me olvide de mi familia. ¿No? De eso no se trata. Nosotros tenemos el privilegio de tener comunión con nuestros hermanos, los santos escogidos del Señor, haciéndonos partícipes los unos con los otros de la obra del Señor. Económicamente, sí, pero también en cualquier otro ministerio. Entonces, el que yo apoye económicamente a la obra no me excluye de llamar a algún hermano y apoyarlo en oración, en saber cómo está una familia. Al contrario, me involucra más. Porque si yo puedo tener una conversación con alguien y me dice, no, me quedé sin trabajo, hermano Carlos, hermano Vladimir, no sé qué voy a hacer. Tengo las herramientas para de pronto levantar la mano, que ese hermano no puede decirle al liderazgo, tal vez por pena, decir, ven, yo escuché tal cosa, ¿por qué no averiguas? Entonces, el ofrendar nos hace partícipes. Los santos, ¿quiénes son? Pues nosotros, sí, pero también, como lo mencionaba hace poquito, aquellos hermanos que el Señor está por traer a la iglesia. No sabemos cuántos. Hoy en día tenemos el gusto de que por este mecanismo veo una lista de personas que a veces no conozco. Veo una lista en las reuniones de oración que no conozco. Veo una lista de oración en los discipulados que no conozco. Gloria a Dios por eso. Y chévere que pudiésemos seguir ofrendando con ese propósito, para la edificación y cuidado de los santos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Wow. Pablo, cuando envía a Tito para recoger la ofrenda en esa gran misión, no esperaba lo que estaba viendo. La pregunta es, mi querido hermano, Jesús, ¿qué espera de nosotros? ¿Dinero o entrega? Y la ofrenda tiene que ver con la entrega como respuesta a nuestra relación y entrega como hijos de Dios. La entrega tiene que ver en donde yo le entrego mi vida entera. Y todo lo que soy es porque el Señor me lo ha permitido ser. Parte de esa entrega es, obviamente, la ofrenda, el dinero. Pero el Señor no quiere nuestro dinero. El Señor quiere nuestra vida. El Señor quiere nuestra honra. El Señor quiere nuestra obediencia. No se trata de dinero. Es importante, sí. Pero si tú y yo no ofrendáramos, el Señor ubicaría los recursos para hacerlo. Así como proveyó maná en el desierto donde no había nada, el Señor donde no hay nada puede proveer. Lo chévere hoy es que tú y yo podemos ser partícipes de esa obra.
Entonces, lo que espera nuestro Señor Jesucristo de nosotros es más que dinero. Es realmente algo del corazón, es una entrega. Es que realmente entendamos la importancia de poder ofrendar, de ese hermoso privilegio. Y es por eso que esa entrega se ve reflejada en la iglesia, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y cómo es que nosotros hacemos parte de esta iglesia. Y cómo podemos apoyar una obra. Obviamente, como lo mencionaba, como ese padre responsable que apoya económicamente, sustenta su casa y está al cuidado de ella. Se involucra en mayor o menor medida, no importa. Igual que la ofrenda. Pero el ofrendar es involucrarse, es saber, es hacer, es poder entender. La ofrenda, cuando tú y yo tenemos una verdadera entrega al Señor, cuando entendemos y nos involucramos, la ofrenda fluye naturalmente. No tenemos la necesidad de que haya alguien detrás nuestro diciéndonos, ven, ya ofrendaste. Obviamente es el Espíritu Santo de Dios el que te dice a ti y a mí, ven, ofrenda. Conforme lo que te estoy diciendo, yo soy tu proveedor. Pero ya no hay esa desazón, tal vez, como nos ocurre a muchos de nosotros cuando nacemos de nuevo y nos dicen, es que vamos a ofrendar. Ya, ¿cómo estás con tu ofrenda? Sino es un resultado natural de tu relación con el Señor y entender de que Él está orando en su iglesia y que nosotros podemos ser partícipes de eso. La ofrenda no es solamente dinero, es también tiempo, es nuestra vida entera. Entonces eso debe fluir naturalmente. Así como fluye, si tú eres el ujier, el servir, debe ser el ofrendar. O si eres predicador, te debe fluir hablar con las personas, si eres evangelista, hablar con las personas, o servir, o ofrendar, de la misma naturaleza. Igual, no debe ser algo diferente. Dice el versículo 6 en adelante. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y dice el versículo 6, analizando un poquito más en detalle, de manera que exhortamos a Tito, para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Al exhortar a Tito, involucra a alguien, una persona. Dios encarga a alguien. Pablo en este contexto, en este pasaje, encarga a Tito, alguien que conocía a Cristo, que le servía a Cristo, que adoraba al Señor, para hacerse cargo de recoger la ofrenda. El Señor encarga a alguien. El Señor tal vez te esté diciendo a ti, te quiero encargar, como lo hizo conmigo hace unos años. Pero para ello necesitamos, como lo veíamos en el versículo anterior, esforzarnos para tener una entrega completa. Obviamente no somos perfectos, ni más ni menos. Quienes habla es igual de pecador a ustedes, tal vez más, pero el Señor encarga a alguien. Y me encanta porque dice, asimismo también entre vosotros, porque cualquiera de ustedes puede hacer esa tarea, puede ser la tarea de administrar los recursos del Señor y presentar unos informes a la iglesia y a la asociación, que es la que nos une como entidad.
porque todo debe ser en orden y legal, todo conforme el Estado lo demanda. Entonces, Tito tenía esa tarea y había sido enviado a recoger esas ofrendas. ¿Qué tal que tú fueras el nuevo tesorero de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Aposento Alto de Venecia? ¿Por qué no? Puedes levantar la mano, hablas con alguno de nosotros. El ofrendar, diezmar, si lo queremos llamar de alguna manera, es un don, es un privilegio, es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Nadie puede amar sin dar. Por tanto, dice el versículo 7, como en todo abundáis. ¡Wow! Me encanta. En fe, estoy seguro que tenemos fe. Estudiamos la palabra de Dios. Tratamos de inquirirla y aprender mucho más de la Biblia. De damas, de varones, nos reunimos, jóvenes, que por cierto algunos se estuvieron con nosotros el viernes en la noche, en vuestro amor para con nosotros. Abunda también en qué. Si todos tenemos la capacidad y el ánimo de reunirnos, de estudiar su palabra, de orar, de todas las cosas que espiritualmente demandan la vida del creyente, como dice Pablo, abunda también en esta gracia. ¿Cuál gracia? El privilegio de ofrendar. La abundancia espiritual de la iglesia, su relación con el Señor, definitivamente se manifiesta en la gracia de ofrendar. Y aquí viene lo que hablábamos hace un momento. Me adelanté un poco. El dar significa involucrarse. Demuestra una verdadera obra de la gracia de Dios en el corazón del creyente. ¿Sí? Entonces, el involucrarse con la mano derecha para dar y con la mano izquierda para hacer, para ir, para orar. De diferentes maneras te puedes involucrar. Eso muestra cómo está obrando nuestro Señor Jesucristo en el corazón de nosotros como creyentes. Entonces, hasta acá la ofrenda no es solamente económica, sí tiene un papel fundamental. No importa cuánto, pero más que eso, tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí. Versículo 8. Pablo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Hace unos meses, tal vez el año pasado, siempre hemos tenido angustia, apretados económicamente porque los gastos de nuestra iglesia son, el 95% era el local bíblico. Y lo poquito que quedaba para ayudar a alguien y para los gastos administrativos. Y entonces a veces me angustiaba porque nos parábamos en el púlpito, hermanos, no hay para pagar el arriendo. Y de eso no se trata. No es porque Mauricio, Mario, José, Carlos, Pepito, Vladimir digan, no, hay que ofrendar. De eso no se trata. Sino, pongámonos a prueba. Miremos si no tenemos la capacidad de sacar lo que el Señor puso en nuestro corazón y ponerlo. Porque no se trata de un monto. ¿Mm? Miremos el caso de la viuda. Pongámonos tú y yo a prueba. Y miramos si esa diligencia que ha puesto en otras iglesias, ¿sí? Si ha puesto en otros hombres de nuestra misma congregación, la podemos tener nosotros también. Claro que sí. Somos hechos hijos de Dios igualmente. El Señor murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por ti y por mí de la misma manera. Entonces no hay ninguna diferencia. Y me gusta, como dice, la ofrenda no es un impuesto. La ofrenda no es un pago por reunirnos en un local. La ofrenda no es algo que se imponga. ¿Mm? Y tal vez para muchos que se acostumbre. No, la ofrenda debe ser porque el Señor ha puesto en nuestro corazón el ofrendar, el diezmar. Debe ser un acto, como dice la parte final de nuestro versículo, debe ser un acto de sinceridad del amor nuestro para el Señor.
entendiendo que Él nos amó primero y que nos redimió al morir en la cruz. No podemos amar sin dar, ya lo había mencionado. No hay nada que hacer. Yo no puedo decir, hermanos, les amo en Cristo Jesús. Sabiendo que hay angustia económica en la iglesia, en algunas familias, o necesitamos dinero para llevar el evangelio, o necesitamos dinero para lo que sea. Yo no puedo amar a la iglesia, a ustedes, si no doy. Poquito o mucho, si no doy. No, no les estoy mostrando amor. Un padre muestra su amor dando tiempo, cuidado, atención, esfuerzo, no solamente dinero, pero da. Obviamente da dinero porque si no, no hay para comer en una casa, o no hay techo, no hay abrigo, vestido, pero más que eso. Entonces, no podemos mostrar que nos amamos tú y yo, los unos a los otros, como un solo cuerpo, si no damos. Tengo que decirlo, si no estamos ofrendando, tal vez no estás amando a la iglesia de Cristo. Lo que damos y el cómo lo damos dan muestra de nuestro amor por Cristo y su iglesia. Lo acabo de mencionar. Entonces, sin que suene a regaño, sin que suene a exhortación, si tú me amas, ofrendemos. Yo te amo, ofrendemos. ¿Amo la iglesia del Señor? Sí, ofrendemos. Mucho, poquito, nada. Es un privilegio, es un hermoso privilegio. Y te haces partícipe de una obra preciosa que el Señor mismo vino hace 2000 años y empezó con 12 hombres. Hoy somos millones, pero aún somos un pequeño grupo. Y por eso me encanta cómo cierra este pasaje, o lo que tenía preparado para hoy. Dice, porque ustedes y yo, dice Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Ustedes y yo hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor, por ese inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, y siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Él dejó su trono, dejó su gloria, para venir acá a este mundo, ofrendando lo más grande que nuestro Padre nos pudo haber dado, la vida de su Hijo por la nuestra. Entregó a su Hijo por amor a nosotros. El privilegio que tú y yo tenemos de ofrendar es pequeño, mas no menos importante, porque es lo mismo, es muestra de amor. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros, para bendecirnos, enriquecernos, al ser llamados sus hijos cuando creemos en Él. ¿Te das cuenta? No es un tema de dinero, es un tema de entrega, es un tema de entender cuál es la verdadera motivación de nuestra ofrenda. La gracia, el amor, ese amor es inmerecido, fue voluntario por nuestro Señor Jesucristo, es sacrificial, sí, ese amor es infinito y eterno. Cuando yo lo miro con esa lupa, veo cómo tengo el privilegio de ofrendar, no merezco ser partícipe de la obra del Señor. Lo puedo hacer voluntariamente, no hay nadie detrás mío que me obligue a hacerlo, no es un impuesto. Debe ser que nazca de mi relación personal con el Señor. A veces es un sacrificio, sí, pero no debe ser siempre. Como la viuda sí era un sacrificio, como algunos de nosotros hemos a veces ofrendado sacrificialmente, no esperando nada a cambio, que si doy más, recibo más. No, es entender que es en el amor del Señor, que Él me ha bendecido, puedo ofrendar. Y el amor del Señor es obviamente infinito y eterno. Cristo es la ofrenda de amor por su iglesia. Su iglesia ofrenda por ese amor que Él nos da. O sea que
Es recíproco. Recibimos amor del Señor, nosotros ofrendamos, pero por amor a la iglesia, por amor a los fieles que van a ser añadidos, por amor a aquellos que aún no conocen a Cristo. Llamémoslo evangelismo, llamémoslo misión, llamémoslo como queramos. Por eso es que necesitamos un local donde invitar a alguien. Decirles, ven, reunámonos como iglesia. Tener un lugar donde reunirnos como varones, como parejas, como damas, como jóvenes. Tener algo para darle. Tal vez hay personas que llegan con hambre. Tener un folleto, un documento, y nosotros podemos ser partícipes ahí. Entonces se dan cuenta que lo más importante no es ni el local ni las cosas, sino lo más importante es lo que hacemos con la ofrenda por amor de aquellos que son su iglesia y los que van a ser añadidos a su iglesia. La riqueza que Cristo ofrece definitivamente es espiritual y bendice económicamente a quien Él le place, conforme a su voluntad. Entonces, tú y yo hemos sido enriquecidos espiritualmente al máximo. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos económicamente conforme a la voluntad de Él, con mucho, poco, algo menos, pero hemos visto que en ninguna de nuestras casas se ha quedado sin comer una noche. La reflexión final, mi querida iglesia, para terminar. La prueba del amor de un creyente a su Señor es su motivación y actitud al dar. Es un don. Permítame orar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor porque en esta mañana, hoy domingo 7 de junio, tu nombre es glorificado. Gracias porque has puesto en el púlpito de tu iglesia el tema de la ofrenda. Sabemos que para muchos es un tema incómodo, pero es necesario, Señor, que tu iglesia conozca parte de tu voluntad frente a este mandato. Sabemos, Señor, que tú no necesitas nada de nosotros. Y es por eso, Señor, que te doy gracias porque nos haces partícipes de tu obra. Gracias por permitirnos estar ahí sirviéndote, ofrendando nuestra vida, ofrendando nuestro tiempo, ofrendando parte de lo que tú nos das económicamente. A ti sea la honra y la gloria. Te pido, Señor, por bendición para tu iglesia en este tiempo de angustia, de dificultad, de crisis, que nos sostengas económicamente a cada uno de nuestros hogares y como iglesia nos podamos apoyar. En tu nombre oramos. Amén. Les deseo muy buen día. Dios los bendiga. Estamos conversando, nos vemos en los grupos de oración, en los grupos de discipulado. Les amo con el amor del Señor. Bendiciones.